En esta noche voy a compartir un mensaje diferente, pero muy importante acerca de lo que hemos aprendido y ponemos en práctica todos los días. Es algo interesante que quizás en la palabra de Dios no lo notemos o no lo queremos notar de las dos formas. Y hay gente que se deja vencer por las circunstancias y por los problemas y todas las cosas que en esta vida padecemos, pero no hemos aprendido a confesar y a declarar la palabra de Dios. No es lo mismo leer la Biblia, tampoco es lo mismo creer que confesar. Cuando tú confiesas y hay una acción de esa fe que tú crees. La fe no se puede quedar muerta. Dice la Biblia que la fe no es muerta. La fe habla, la fe actúa y la fe declara las cosas que no son como si fuesen. Entonces tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Por qué confesar la palabra es importante? Diga conmigo, ¿por qué confesar la palabra es importante? Y también en el medio del mensaje vamos a hacer un ejercicio y después le explico para que usted vea cómo se hace. Las palabras tienen poder. Estas pueden lastimar o bendecir. Sin embargo, el poder de la palabra va mucho más allá del impacto que tienen nuestras emociones. Hay gente que puede quizás golpear a alguien, hacer caer a una persona físicamente, pero hay gente que hiere más con palabras y no es un golpe físico, porque las palabras tienen algún poder poderoso, que tú le declaras algo a alguien y la gente se compone y hasta se puede desfallecer por causa de la palabra que tú le estás diciendo. Nuestras palabras tienen un poder sobrenatural. Ya conmigo, sobrenatural. Un poder que puede cambiar las circunstancias y forma nuestro destino. De hecho, esa es la única habilidad que tenemos de escoger y hablar la palabra de Dios. Es lo que nos diferencia con el resto de la creación, que todas las demás criaturas no pueden hablar, pero tú y yo podemos declarar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el ser humano fue creado a la imagen de Dios, y no solo fueron pensamientos, sino también palabras que Dios utilizó para crearnos a nosotros y al universo en el cual vivimos. Cuando Dios declaró que haya luz, fue creada la luz. Dios siempre habla y las cosas suceden. Las cosas no suceden porque tú piensas, porque tú meditas, sino que las cosas suceden cuando tú las declaras, cuando tú las hablas. Si usted puede buscar un mensaje de nuestro Padre Espiritual que se llama Declara lo que quieres, está en YouTube hace muchos años atrás, para que usted vea el poder que hay en la palabra. Entonces, ¿por qué confesar la palabra o declarar la palabra es importante? Porque las palabras son el medio que Dios utilizó para obrar. Voy a repetir eso. ¿Por qué es importante declarar la palabra de Dios? Porque la palabra es el medio que Dios utilizó para obrar, para crear, para que las cosas fuesen hechas. Dice, mire lo que dice, usted lo conoce, Hebreos 11:3. Usted me puede acompañar ahí rapidito. Dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de ¿qué? De su palabra. O sea, Dios no pensó, Dios no imaginó, sino que Dios declaró lo que Él tenía en su corazón. Y como hemos dicho que las palabras son el medio que Dios utilizó para obrar, el crear fue hecho a través de la palabra que Dios declaró. Leemos nuevamente, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo de lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios trajo a existencia lo que no se veía a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, de lo que Él decreta, de lo que Él decretó, de lo que Él confesó, de lo que Él habló. Y ahora, si nosotros hemos dicho desde
la introducción que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y el único ser o la única creación que puede hacer lo mismo que Dios hace, que es hablar como Dios habla. Entonces, si Dios dijo sea la luz y la luz fue, y Dios utiliza las palabras para crear, cuando tú hablas, tú también creas por lo que tú hablas, porque tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y Dios te dio una boca para que tú hablaras. Por eso mucha gente hoy está cosechando lo que habló en el pasado. Tú estás experimentando todo lo que tú has declarado. Hay veces que no es el diablo, hay veces que no son las circunstancias, es lo que tú has confesado. Vamos a poner un ejemplo tácito. La gente dice, nosotros los pobres. Ya declaraste que tú vas a ser pobre. No importa todo lo que tú hagas por superarte en tu vida. No importa todo lo que tú estudies, patalees, todo lo que te queme tus pestañas leyendo libros. Tú declaraste que tú eres pobre. Ahora, yo no estoy diciendo que tú declares que tú eres multimillonario, sino que Dios te va a llevar por un proceso que tú puedes superarte y llegar a alcanzar tus metas que tú tienes establecidas. Es muy diferente a decir yo soy pobre. ¿Por qué? Porque las palabras son espirituales y conllevan poder. Cuando tú declaras algo con tu palabra, esa palabra tiene poder. Y esa palabra va con el poder para hacer lo que tú estás diciendo. Por eso no te pongas de acuerdo con el diablo, ni diga lo que él quiere que tú digas, sino siempre di lo que la palabra de Dios ya ha establecido. ¿Por qué? Porque las palabras son espirituales. Mira lo que dice Proverbios 12:14. Léalo conmigo, dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Y le será pagado según la obra de sus manos. Nuevamente, el hombre será saciado. El hombre, otra palabra, el hombre cosechará de lo que él ha declarado, de lo que él ha confesado, de lo que él ha dicho. Entonces no te quejes de las circunstancias, porque tú estás declarando eso y vas a vivir aquello que tú estás confesando. Si tú dices yo voy a salir de este problema, tenlo por seguro que vendrá la solución y vendrá la salida. Pero si tú dices no hay nadie que me pueda sacar de esta tribulación, de esta prueba, te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Porque tú lo estás creyendo. Y dice que con la boca confesamos lo que creemos en el corazón. Tenemos que renovar nuestra mentalidad para poder cambiar la forma de hablar. Este proceso comenzó con la salvación. Es muy poderoso y es prácticamente, parece incongruente que lo mismo que Dios utilizó para salvarte, ahora tú lo utilices para no progresar y para no confesar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Tú eres salvo porque tú confesaste a Jesús. Dice, mire lo que dice Romanos 10, 8 al 10. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, tú no eres salvo porque tú respiraste la salvación. Tú no eres salvo porque tú quieres ser salvo. Tú no eres salvo porque tú piensas en tu mente y confesaste. Por eso nosotros le decimos a la gente, repita conmigo. Pero repita conmigo como tú estás convencido en tu corazón. Por eso tú tienes que decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, porque tú no lo puedes decir en tu mente, tú lo tienes que decir con tu palabra. Y tus palabras le abren la puerta al corazón a Jesús para que Él entre. Si tú no abres tu boca, por eso yo no sé cómo hay gente que ora mentalmente. Hermano, ore, estoy orando. Pero abra su boca, yo estoy orando, hermano, tranquilo. Esa oración no funciona. A los únicos que yo he visto orando así es a los coreanos, pero ellos oran en la boca.
A las 5 de la mañana hay 50,000 coreanos en la iglesia de Yonggi-cho orando. Y para decirle que ya se terminó la oración, hay que sonar una campana, porque si no siguen orando por 2-3 horas. Pero tú no oras así mentalmente, porque esto no es mental. Tú tienes que abrir tu boca, tienes que decirle: Padre, gracias por este día. Me levanto, aunque mi cuerpo me dice que estoy cansado, pero yo declaro que este es el día que tú has hecho, Padre. Y yo me arropo con tu gracia y declaro que tú vas a darme la fuerza, y comienza a declarar y comienza a marcar tu día, y tú vas a vivir ese día de acuerdo a lo que tú declaraste con tu boca. Hoy estoy bien cansado, todo el día te la vas a pasar así. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste. No fue el diablo, fuiste tú. Hermano, cuando uno, por lo menos y soy joven, pero el predicar desgasta a uno. Y más cuando papá dice: te toca el domingo en la central de aquí, o en el norte, o en cualquier lugar. Yo un día prediqué 2 veces y cuando llegué a la casa caí como muerto. Pero cuando me paré dije: Padre, gracias. Porque aunque las piernas me dicen ya no puedo, yo gracias te doy, Señor, porque tú estás haciendo tu voluntad. Y comencé a declarar la palabra y me levanto en fe de acuerdo a lo que comienzo a declarar. Pero imagínense, estoy que me lleva el diablo. Me va a llevar el diablo. ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo, tú lo estás confesando, tú lo estás creyendo. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que no reprendas al diablo, repréndate a ti mismo, porque estás lleno de eso. Ahora te voy a explicar un poquito cómo tú te puedes llenar de la palabra de Dios en tu espíritu, para que tu espíritu comience a declarar lo que está y lo que tú puedas impregnar en tu corazón, para que tú confieses. Pero lo importante es que tú eres salvo a través de lo que tú declaraste, que tú aceptabas a Jesús, y ahora Jesús es tu Señor. Y de la misma manera, por eso Pablo dice: como recibiste al Señor, así también andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Confesándolo. Ahora tú también, cuando estés caminando con Jesús y tú veas la tribulación, confiesa que Él es tu sanador, confiesa que Él es tu proveedor, confiesa que Él te va a ayudar, confiesa que no hay nada que pueda contra ti. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha bendecido y no hay ninguna maldición que te pueda tocar, porque así como tú confesaste que Él era tu Señor y Él vino a habitar en ti, ahora cuando tú declares y tú estés caminando, así también van a ocurrir las cosas a través de lo que Dios ha declarado en su palabra. Porque es importante confesar la palabra de Dios. Confesar no se trata, oiga esto, confesar no se trata de negar hechos físicos ni circunstancias temporales. Tú no vas a negar la realidad. Tú vas a establecer lo que Dios ha dicho como una verdad. Toda la palabra de Dios es una verdad absoluta. No hay nadie que pueda contra la verdad. Y la Biblia dice que todas las pruebas son circunstanciales, son temporales. Y como tú tienes la verdad absoluta, no porque tú la creaste, sino porque Dios que está en ti te ha dado su palabra, tú puedes entonces cambiar las circunstancias, cambiar los problemas momentáneos, declarando una verdad absoluta y eterna. Pero tenemos que confesarlo. Se trata de declarar lo que Dios ha dicho, que Dios nunca cambia, y dijo acerca de los resultados permanentes y firmes, creyendo en su palabra, hasta que todas las circunstancias o condiciones temporales se alineen a su eterna palabra de Dios. Tú tienes que vivir de acuerdo a todo lo que Dios ha dicho de ti. Confesar es una parte muy vital en nuestro crecimiento como creyentes. Jesús nos dijo al describir la importancia de hablar las palabras de su Padre y no las suyas. Mira lo que dice Juan 8, 28, 31. Entonces Jesús le dijo: nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En Juan 14, 23 al 23, Jesús dice: el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él quedaremos ahí a vivir. Dice otra versión: el que no me ama no obedece mis palabras. Por lo tanto, no declara mi palabra, no cree mi palabra. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, todas las palabras que Jesús decía era lo que él había entendido y comprendido y enseñado de lo que el Padre le estaba diciendo. Tú tienes que hacer lo mismo que Jesús hizo aquí en la tierra. Vivir de acuerdo a lo que Dios le dijo a él.
David, en Salmo 103, 1, 2, siempre alineaba su alma, su mente y su voluntad, sus emociones con la palabra de Dios. Dice David: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus bendiciones, de sus beneficios. O sea, que en este texto podemos leer que quizás David estaba experimentando que su alma se había olvidado de lo que Dios había hecho por él. Tú tienes que recordarle a tu alma quién es Dios para ti. Tú tienes que recordarle a todas las circunstancias, a todos los pensamientos que ha hecho Dios para ti. Lo interesante es que Dios te ha salvado, te ha sanado, ha hecho tantas cosas. ¿Y por qué tú te angustias por ese problemita? Cuando Dios ya lo hizo en el pasado y te salvó y te redimió. Eso quiere decir que lo mismo que Dios hizo en el pasado por ti, lo seguirá haciendo y aún mayor. Pero tenemos que confesar la palabra. Vuelvo y repito, esto no es mental, esto no es psíquico. Esto no es algo emocional, esto es abrir la boca, aunque tú no sientas nada, pero declarar la palabra de Dios y creer que la palabra de Dios tiene el poder para obrar a tu favor. Todos los días, levántate y confiesa la palabra de Dios. Dile a tu hijo que haga un dibujo y que escriba un verso y pégalo en tu pared. Y cuando te levantes, lo primero que vea es la palabra de Dios. Yo una vez, hay un joven que es interesante cuando uno va a su casa, un joven de la central que nos ayuda siempre en Jóvenes en Fuego, y uno va a su casa y la mamá tiene palabra por todos lados. Tú no vas en el baño, tiene palabra. Yo digo, esta señora le metió la palabra por todos lados. Pero es interesante que nuestra casa tiene que estar abundante de palabra. Pon una prédica y ponle volumen y que todo el mundo en tu casa escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por la palabra viene la fe. Tú no vas a tener fe viendo noticias. Tú no vas a tener fe viendo la noticia de la AM, ni la PM, ni ninguna noticia. Tú vas a tener fe oyendo la palabra de Dios. Y solo vas a confesar lo que estás oyendo, lo que crees en tu corazón. Confesar la palabra de Dios, oiga esto, no es mentir. Nosotros no estamos mintiendo. No estamos tratando de manipular a Dios para que haga lo que yo quiero. Por eso solamente tenemos que confesar lo que Dios ha dicho en su palabra. Los beneficios que Él nos ha dado en su palabra ya nos pertenecen, pero Satanás nos los quiere robar. Entonces tú lo que tienes que agarrar es la Biblia. ¿Para qué comprar tantos libros y tantas cosas de todo el mundo? No, agarra la Biblia que está en tu casa hace muchos años. Ábrela y comienza a declarar todo lo que Dios ha dicho de ti. Lee Deuteronomio 28 todos los días y declara eso en tu casa. Mi casa va a haber abundancia. Todos mis ganados se multiplicarán. Mis hijos serán benditos. Y comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza a declarar. Levántate todos los días, por lo menos tan siquiera 10 minutos, confesar la palabra de Dios. Es interesante cómo tú vas a ver cómo tu espíritu se comienza a alimentar de la palabra y tú vas a tener más fuerza para combatir las pruebas. Nuevamente, confesar la palabra de Dios no es mentir. Es un proceso de creer y confesar. Creer y confesar. Diga conmigo, creer y confesar. Vamos a hacer un ejercicio. Usted tiene una silla vacía a su lado. Póngale la mano encima. Vamos a orar. Y declare que esa silla se va a llenar. Dele, ponga en práctica su fe. Así como dice la Biblia que el Espíritu Santo traía cada día los que han de salvo. Declare que esa silla se va a llenar. Y que de aquí a diciembre habrá un santo, habrá una mujer, habrá un matrimonio en esa silla. Y lo veremos porque estamos declarando la palabra de Dios. No estamos queriendo multitudes por tener multitudes, sino estamos declarando la palabra de Dios para que podamos cambiar el corazón. Y esa persona sea bendita, sea justa, sea santa, sea próspera, sea de bendición a un mundo que está perdido en delitos y pecados. Vamos, declare la palabra de Dios sobre esa silla. Dígale, Padre, aquí se va a sentar un matrimonio, aquí se va a sentar un salmista, aquí se va a sentar un intercesor, aquí se va a sentar un joven lleno de poder de Dios, aquí se va a sentar un niño que va a confesar a Jesús, aquí se va a sentar, Padre, un ex, Señor, homosexual, Padre, un ex drogadicto, Señor, un ex ladrón. Aquí se va a sentar la gente que tú vas a traer del norte, del sur, del este y del oeste. Aquí vendrán a ser cambiados por la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer en su casa.
Ahora, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Tú declaras con tu boca, pero tú después accionas. ¿Cómo vamos a accionar nosotros? Yendo el sábado a buscar los que van a ocupar esa silla. Tú declaras la palabra, pero tú actúas en base a lo que declaraste. Tú no puedes actuar en contra de lo que tú estás hablando. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú sueñes, tiene que ir alineado a lo que tú estás declarando para tu casa. Es un proceso de creer y confesar, creer y confesar, creer y confesar. Y Dios te va a otorgar lo que tú estás declarando en base a su palabra. Dice Gálatas 3, 13, 14. Lo mismo sucede cuando alguien está enfermo y tenemos que declarar la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes? No lo digo en el sentido que tú puedas sanar a alguien, sino que realmente el Cristo que está en ti, la palabra que está en ti, es lo que sana a la persona. Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición. Está entre paréntesis, sigue, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, refiriéndose a que Cristo fue y fue colgado en el madero, dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Recuerde, en Génesis capítulo 12, Dios le dijo: en ti será bendita toda la familia de la tierra. Esa bendición no podía llegar a nosotros por causa de que estábamos en delitos y pecados. Pero entonces Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Y en Cristo dice que la bendición que Dios le dio a Abraham en Génesis, esa bendición nos alcanza a nosotros. Y dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, que Dios mandó a su hijo para que fuera colgado en un madero, para que fuera maldición y para que tú fueras bendición. ¿Qué hacemos nosotros viviendo en maldición cuando ya Cristo hizo todo ese acto poderoso para que tú vivas en bendición? Por eso no declares maldición. Y una maldición es enfermedad. No importa lo que suceda en tu cuerpo, declara bendición. ¿Por qué? Porque por su llaga he sido yo curado. Y Cristo se hizo maldición y llevó toda enfermedad en su cuerpo para que yo fuese sano, para que yo fuese salvo. Eso es agarrar el texto. No es decir, Padre, sáname porque yo soy tu intercesor. No. Es decir, Padre, tú te hiciste maldición. Y tu palabra no puede mentir. Tú no eres un Dios de mentira, tú eres un Dios de verdad. Y yo confío en tu palabra. Ahora yo declaro tu palabra en fe. Yo me rehúso a que esta enfermedad de mi cuerpo me deje vivir en maldición, porque tú no me hiciste maldición, tú me hiciste bendición. Y ahí comenzará un choque entre una realidad y una verdad. Y la verdad siempre va a ganar sobre la realidad. Por eso es un proceso de creer y confesar, creer y confesar. Éxodo 15, 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso lo selló Dios. Eso no lo inventó el pastor, no lo inventó una iglesia, lo dijo Dios. Así que tú te paras en medio de la prueba y tú dices: Señor, yo he estado escuchando tu palabra, yo he estado viviendo recto delante de ti, y tú dijiste que ninguna enfermedad que la enviaste a los egipcios tú me enviarías a mí. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que tú eres mi sanador y ninguna enfermedad me puede tocar. ¿Por qué? Porque ya tú me sanaste. Yo vivo en completa salud, yo vivo en completa bendición, y yo declaro ahora que la sanidad que tú me prometiste, porque es una verdad en el mundo espiritual, ahora se convierte a mí y me comienza a beneficiar con tu pacto. Eso es declarar con la palabra de Dios. No es decirle al diablo: diablo, ven para darte 3 puñetes. No. Jesús venció al diablo con la palabra de Dios. Yo nunca vi a Jesús haciendo una guerra espiritual, ni dando vuelta a Satanás.
ni prendiendo una fogata para que todos sus pecados fueran perdonados. Yo nunca vi a Jesús agarrando un muñeco y decir que ese muñeco eras tú cuando estabas chiquito y que tú te convertiste ahora y que declara que tu mamá te perdona, que declara que tú no, nada de eso dijo Jesús. Jesús dijo, escrito está. Escrito está. Tu hijo está en rebeldía, escrito está. Mis hijos serán bendición y mi vientre no ha dado hijo para maldición, sino para bendición. Hay algo en tu casa, yo y mi casa seremos salvos. Eso es lo que ha dicho Dios. Entonces tú tienes que hacer una guerra. Hay una guerra espiritual, sí. Es palabra contra palabra. Lo que diga Satanás contra lo que dices tú, de acuerdo a la palabra de Dios. Y uno de los versos más favoritos míos, Proverbios 18:14. Tengo la nueva traducción viviente. Ahí dice, el ánimo del enfermo soporta la enfermedad. Esa palabra ánimo es en el original espíritu. Recuerde que la palabra espíritu es la palabra misma aliento, rúa. Esa palabra ánimo, esa palabra es espíritu. Dice, el espíritu del humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Eso está hablando de que la enfermedad solamente puede agarrar un cuerpo que no tiene un espíritu fortalecido. Por eso Pablo decía, aunque mi hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo día con día. ¿Cómo tú fortaleces tu hombre interior? Orando en lengua, orando en el espíritu y declarando la palabra de Dios, comiendo todos los versos, toda la escritura, todas las promesas que Dios ha declarado en su palabra. Esto no es peleando con tu imaginación, esto no es peleando con tu inteligencia, esto es peleando con la palabra de Dios. El diablo viene contra ti, declara la palabra de Dios. Suéltate de la palabra de Dios. Limítate a solamente decir lo que Dios ha dicho. Las palabras revelan lo que en realidad creemos. Hay gente que no puede decir con su boca una palabra de Dios porque no lo cree en su corazón. Mateo 12, 34 a 37. Porque dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Ahí está el secreto, Jesús lo dijo. Tú te condenas solo cuando tú abres tu boca y declaras lo que el diablo está diciendo. Pues tú te puedes sanar, tú te puedes liberar, tú te puedes levantar, tú te puedes restaurar confesando lo que Dios ha dicho. Hermano, pecaste. La Biblia dice que el justo cae una vez, pero Dios 7 veces lo levanta. Hay pruebas contra ti, dice la Biblia, que por un camino vienen, pero por 7 tienen que salir de ti. Lo que pasa es que no leemos la Biblia. Y tenemos que leer la Biblia para confesar la palabra de Dios. Por esa razón es importante declarar lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho. No lo hagas para que los demás te escuchen. La guerra no es contra los demás. La guerra es contra un sistema que no quiere que te vaya bien. La guerra es contra el diablo que está empecinado y que está haciendo todo lo posible para que te vaya mal. Sino para que tu alma reciba las instrucciones de lo que tiene que creer. Nuestro propio enemigo a veces está dentro de nosotros. Tú vienes a la iglesia, recibes con tu espíritu está brincando y saltando, y cuando llegas a tu casa, tu alma te agarra todos esos pensamientos que escuchaste en el día y te dice no se va a poder, lo que dijo el pastor tampoco se va a poder, mira lo que estabas hablando tampoco se va a poder, y comienzas a tú argumentar y anulas la palabra de Dios. Por eso tienes que apagar todas las voces de tu alma. No comiences a pensar, es que sí, pero es que yo creo lo que dice el pastor, yo creo lo que dice el hermano, pero cuando llego a mi realidad, entonces creo lo que dice mi alma. Y tú no puedes creer lo que dice tu alma, porque tu alma tiene que estar acorde a lo que dice tu espíritu, y tu espíritu está acorde a lo que ha dicho Dios. Tenemos que ser personas maduras y declarar absolutamente lo que ha dicho la palabra de Dios. Hermano, ¿y cómo voy a pagar? Dios me va a suplir lo que me haga falta. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Yo no sé, pero yo le creo a Dios.
Tú tienes que declarar la palabra de Dios, tienes que ser confrontativo. Ahí donde tenemos que tener valor, coraje, energía, fuerzas. El diablo no te puede quitar la bendición que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no fue el diablo, fue Dios quien te la dio. Tú tienes que pararte firme y declarar la palabra de Dios. Tú no puedes vivir en maldición, tú no puedes vivir en escasez. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Él te daría abundancia. Porque Dios prometió que Él supliría todo de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No, yo no lo estoy inventando, yo no lo estoy diciendo solamente para que tú veas, no, eso es lo que ha dicho Dios. Tú tienes que salir confesando tu palabra. Que en tu boca está el milagro. En tu boca está el abrir la puerta o cerrar la puerta. Llega a tu casa hoy y tú vas a ver todas las realidades. Tu esposo te va a decir, no hay nada que comer para mañana. Tus hijos te van a decir, no tengo los útiles para mañana que la persona me pidió. Todo el mundo te va a comenzar a confrontar. ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo una palabra de Dios. Lo mismo que tú tienes que hacer es llegar a tu casa, abrir la puerta. Padre, yo declaro que llegó la bendición a esta casa. Dile a tu esposo, cierra esa boca y vamos a creer en la palabra de Dios. Dile a tu hijo, tranquilo hijo, Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Cierra la boca a todo el mundo y declara la palabra de Dios. Es lo que tienes que hacer. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo creemos. Recuerda, tú solamente vas a declarar con tu boca lo que tú crees en tu corazón. Tienes que creerlo, creerlo. Cerrar tus ojos y decirle, Padre, yo te creo. Hasta que puedas abrirlo y puedas ver las cosas. Puedas ver las circunstancias cambiar. Es ponerte en sintonía con lo que Dios ha dicho. No ponerte en sintonía con lo que tu cuerpo dice, los problemas dicen, el temor dice, los pensamientos dicen, o la palabra de cualquier persona dice. Lo que la persona puede decir, a mí me vale 3 pepinos. Porque yo nunca he visto, yo no puedo confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Por eso no importa lo que me diga nadie, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo le damos gloria al Señor? Honrando. Dele un aplauso al Señor. Honramos a Dios cuando declaramos su palabra. Por encima de lo que siento, por encima de lo que me dicen, por encima de lo que puedo estar padeciendo, yo declaro la palabra de Dios. Y esa palabra te llevará a una fe. Y esa fe te llevará a una experiencia de aquello de lo que estás declarando. Obedecer las palabras de Jesús es más que solo declarar lo que Él dijo. Es tener una convicción genuina de lo que Él hizo por nosotros. Por eso Jesús, poderoso, iba caminando y vio una higuera. Y Jesús dijo, wow, tremendo palo, pero no hay fruto. Te maldigo. Y dice que caminaron, después volvieron y los discípulos se sorprendieron de que el palo se había secado. ¿Por qué? Porque Jesús vivía en la realidad de lo que Él declaraba, ocurría al instante. Tienes fe, declara la palabra de Dios. No te acobardes, porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Tienes que tener coraje, valentía, esfuerzo. Tienes que tener, como dice papá, espina dorsal, o sea, algo que no te mueva. Una roca que está fundamentada ahí, confesando la palabra de Dios. Y la gente dice, los maremotos vienen, las tormentas vienen, y tú estás ahí firme. Yo no sabía que había iglesias que tenían 1 año cerrada y todavía no pretenden abrir. ¿Por qué? Porque hay gente que se pasó toda una vida nunca hablando la palabra de Dios. 7 pasos para prosperar, cómo ser feliz. Jesús quiere tu felicidad y yo no estoy en contra de eso, pero tú tienes que ayudar a la gente a tener fe en la palabra de Dios. Porque hay una realidad, yo no puedo negarte que cuando tú sales de esta puerta, todo va a conspirar en contra tuya.
Todo va con piara. Tú llegas a la casa y como que decidieron molestarte. Te ponen la luz, el agua, el teléfono, todo. Ahí estaba. Conocí una hermana que agarraba toda la factura y la quemaba. Dios pagó mi deuda. Yo no te digo que hagas eso, pero la hermana tenía fe de que Dios iba a pagar. Y no gustaba ver la factura, agarraba toda la factura en la puerta. El diablo. Pero Dios se va a encargar de lo tuyo, porque tú tienes que tener fe. Tanto es eso que en Hebreos 3:1 dice, vamos a buscarlo aquí rapidito, no lo tengo. Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa palabra profesión es confesión, es declarar. Usted sabe que cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, él tenía que confesar los pecados. Usted se acuerda cuando Daniel se dio cuenta que la profecía de Jeremías de los 70 años ya se había cumplido, pero no, ya había llegado al cumplimiento de la fecha, pero no había ocurrido nada. Y dice que Daniel se puso en cilicio. Dice que Daniel se puso ceniza y dice que rasgó su vestido y dijo, Padre, perdona nuestros pecados. Daniel no había pecado, pero él se presentó, él sabía que el pecado del pueblo estaba impidiendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso mismo es lo que ocurre en la palabra. Muchas veces en nuestra vida hay tantas cosas que Dios no puede cumplir la palabra. Y el sacerdote cuando entraba al tabernáculo, él tenía que decir, Padre, yo me ofrezco por el pecado del pueblo. Aquí está el sacrificio y toda la fornicación, todo el adulterio, toda la mentira. Señor, aquí estamos confesando el pecado. Él tenía que confesar el pecado para que el sacrificio fuera óptimo. Entonces Jesús, cuando entró al lugar, Jesús confesó el pecado. Y tú tienes que también confesar las cosas que están ocurriendo. Tú no puedes quedarte con un pecado escondido. Aún los pecados que son ocultos tienes que confesarlo. Así de la misma realidad, como tú tienes que confesar tu pecado, también tienes que confesar la palabra de Dios. Esa es la operación. No había salvación, no había redención si el sacerdote no confesaba los pecados. Y dice Hebreos 4:14. Otra vez nos revela ahí la palabra profesión, que es confesión. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión, nuestra declaración. Tú tienes que declarar todos los días que Él te salvó. Muchas veces caemos en depresión y creemos que no somos hijos de Dios porque no estamos confesando la palabra de Dios. A mí el diablo no me puede venir que yo no soy un hijo de Dios. A mí el diablo no me puede decir que yo soy un huérfano. ¿Por qué? Porque todos los días yo le recuerdo a mi alma que el Espíritu Santo me recuerda que yo soy hijo de Dios. Y yo le recuerdo a mi alma, si en algún momento mi alma se quiere olvidar de lo que Dios ha hecho, yo le recuerdo que cuando estaba enfermo la otra vez, Dios me levantó. Que cuando estaba en crisis la otra vez, Dios me libertó. Que cuando no tenía que comer la otra vez, Dios me sustentó. Yo le recuerdo cada día a mi alma lo que Dios ha hecho conmigo, para que no se olvide de los beneficios que Dios me ha dado. Porque el alma es olvidadiza. Y dice Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, otra vez, confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No importa que tú estés declarando la palabra de Dios y tú no veas nada, tú tienes que creer que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Restrégaselo al diablo, restrégaselo a los demonios, Dios es fiel. El diablo te va a decir, Dios no te va a hacer el milagro. Dios es fiel. Dios no es mentiroso.
El diablo te va a decir: tu hijo se está perdiendo. Dios es fiel y Él vendrá. No importa que sea como el hijo pródigo, pero Él vendrá a la casa de Dios. No importa cómo esté tu matrimonio, di: Dios es fiel. No importa cómo esté tu negocio, di: Dios es fiel. No importa cómo esté en el trabajo que están votando a todo el mundo, Dios es fiel y Dios es justo. Y yo soy su hijo, y yo le recuerdo a mi alma que yo no vivo de mis emociones, yo vivo de lo que yo creo en mi espíritu y en mi corazón. Y yo declaro que Dios es fiel. Tiene que arrebatarte a veces. A veces no había nada que comer y mi mamá decía: viene la bendición. Ella decía: está loca, viene de nuevo. Y mi mamá entraba a todos los cuartos: viene la bendición, viene la provisión. Todo el mundo: mamá, pero déjame dormir, ¿qué pasa? Es que viene. Nadie veía lo que veía mi mamá. Y de pronto llegó la bendición. Entra a los cuartos y despierta a tu hijo, dile: vamos a estar expectantes porque Dios vendrá con algo poderoso para nosotros. Confesar la palabra de Dios. Tener un espíritu fuerte para seguir confesando nuestra esperanza de que Dios es fiel. 5 cosas que tú puedes decir para confesar todos los días y terminamos. Número 1, di todos los días que Jesús es tu Señor. Todos los días. Como dice Filipenses 2, 9 al 11. Tengo esto, no sé por qué no puse los versículos. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos los días confiesa: Jesús es mi Señor. Recuerda a tu alma que tú no te mandas, que hay un Señor que te manda y que te cuida y te protege y te sustentará con la diestra de su justicia. Repite conmigo: confieso el completo señorío de Jesucristo. Confieso, vamos, repítelo fuerte: confieso, Jesús es mi Señor y yo estoy bajo su cuidado. Yo declaro que Jesús es mi Señor. Él me sustentará, Él me cuidará, y el diablo no podrá quitarme lo que mi Señor me ha declarado, en el nombre de Jesús. Número 2, declara que tú no vives bajo una vida de preocupación. La preocupación y la ansiedad quitan el gozo. Tú tienes que declarar lo que dice, busque conmigo, 1 de Pedro 5, 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú tienes que confesar todos los días: Padre, yo echo mi carga delante de ti. Esta preocupación me está robando la bendición. No puedo pensar en las cosas que tú has prometido porque estoy preocupado pensando en cómo voy a resolver este problema. Padre, yo te entrego esta preocupación, te entrego esta ansiedad. La Biblia dice que por más que tú te afanes, no vas a añadir más una estatura a tu cuerpo. Tu afán no va a traer la solución. Tu afán lo que va a traer es más afán. Y dice: no os afanéis por lo que vas a experimentar en el día de mañana. Cada día trae su afán. Si no, confía en el Señor, que Él hará lo que ha prometido. Salmos 37, 23 al 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Repite conmigo: yo declaro que el Señor me librará de toda preocupación. Ahora mismo echo todas mis cargas en Jesús, porque Él prometió que cuidará de mí y me sustentará y me guiará todos mis pasos, en el nombre de Jesús. Número 2, no hay nada que te pueda faltar.
Nada, nada, nada. Salmo 23, 1. Jehová mi pastor y nada, nada, nada es nada me faltará. Decláralo. Ay, hermano, pero yo me lo sé. Decláralo. No es lo que te sepas. No es lo que te enseñó tu abuela Pancha cuando tenía 5 años. No, no, no. Decláralo ahora porque ahora lo necesitas. Ella te lo enseñó hace 50 años. Ahora lo necesitas declarar hoy para creerlo. Filipenses, te lo conoce, 4:19. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Estoy diciendo lo que tienes que hacer. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declara conmigo: yo confieso que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo declaro que la abundancia del cielo me suplirá todo lo que me haga falta. Yo declaro que mi Dios me suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo declaro que no tendré carencia, que no viviré en pobreza, que no viviré en escasez, sino que viviré en abundancia, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Número 4. Soy libre de cualquier pecado, enfermedad, tristeza, preocupación y temor. Isaías 53, 3 al 5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondió de él su rostro, fue menospreciado. Ciertamente, y no lo estimamos, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mateo 8, 17. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús lo refrescó en el Nuevo Testamento. Jesús vivía confesando la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Pedro refresca nuevamente lo que dice Isaías, para que tú veas que hay gente que dice: no, que yo no puedo declarar mi sanidad, porque eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento se lee 2 veces. Así que confiesa conmigo: yo declaro y confieso que Jesús me libra de todo pecado, de toda enfermedad, de toda tristeza, de toda preocupación y de todo temor. Cualquier dolencia, cualquier virus, cualquier bacteria que venga contra mi cuerpo es anulada, porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y ahora echo toda enfermedad que está en mi cuerpo sobre él. Por tanto, soy perdonado, soy sanado, tengo salud y estoy bien. Vivo en salud divina en el nombre de Jesús. Amén. Número 5, y terminamos. Jesús me hizo sabio, justo, santo, santificado y redimido. No podemos creer que Jesús me sana y que a la vez nos vamos a quedar sin sabiduría. Es incongruente. Primera de Corintios 1:30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, él fue a la cruz
para hacerte eso y para darte esas cosas. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No hay nada que te falte si tú estás en Cristo. No hay nada en este mundo que pueda completarte. ¿Por qué? Porque ya Jesús te hizo completo. Estamos completos. Él nos dio todos los recursos, todas las armas, todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en esta tierra. Así que declara conmigo: yo declaro y confieso que Jesús es mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, mi redención, y solo en Él estoy enteramente completo. Me rehúso a ser embrutecido por el mundo. Me rehúso a ser un neófito. Me rehúso a ser un falta de sabiduría, porque Jesús es mi sabiduría. Y yo recibo inteligencia, yo recibo capacidades, yo recibo recursos, yo recibo creatividad, yo recibo fuerza para poder concebir la visión que Dios me ha dado, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice: amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús.